sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando ese cuerpo está destruido, no funciona, está inactivo. Si está inactivo, entonces el pecado no funciona, por lo que la persona tiene la oportunidad y el privilegio de poder vivir una vida placentera en el espíritu y morir para este mundo. Vámonos a Gálatas, para que ustedes vean que cuando Pablo dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, obviamente esta redención está vinculada al sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Escuche bien, es lo que trastorna nuestra mente, lo que cambia nuestra forma de pensar, porque esto es lo que tiene capacidad para destruir todo mundo de maldad que opera dentro del individuo, que lo hace ir de continuo hacia la muerte y al pecado. Vamos allá. Gálatas. Mire lo que dice Gálatas capítulo 2. Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Que él vivía crucificado juntamente con Cristo. Esto es lo que proporciona que el creyente viva en una victoria total, hermano, contra el pecado, el mundo, los demonios, todo lo que se levante contra el creyente. Si vive crucificado con Cristo, sale más que vencedor por medio de aquel que le amó en cualquier escenario que tenga que pelear. Por eso es que el evangelio no es teoría, no es una filosofía, no es un cuento o una literatura que se escribió en un determinado momento para que la persona la lea y ya. No, no, es una experiencia que se vive de manera personal con Dios a través de lo que hace el Espíritu Santo. Obviamente esta obra del Espíritu está vinculada de manera muy directa al sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz para que nosotros pudiéramos vivir en vida nueva. Si no se tiene esta experiencia, no hay forma de que nosotros podamos vivir redimido de la ley que menciona el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 y versículos 13 y 14. Saludos mi gente, bienvenidos sean todos a su canal Alma Misión en Cristo. Si no se ha suscrito, hágalo ahora, dele like, comente y sígueme apoyando para que sigamos llevando el mensaje de Dios a través de este medio. Bendiciones para todos, a los de aquí y a los de allá. Quiero leer rápidamente en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero. El pastor o el predicador, su teoría es que este versículo aquí fue directamente a los hebreos, de parte del apóstol Pablo. Como bien es cierto, aquí vemos que el apóstol habla de la ley, ¿verdad? Israel era el pueblo que conocía la ley de Dios, a él fue quien Dios le habló, le dio los mandamientos a través de Moisés, ¿verdad? Y él tenía conocimiento de Dios, de lo que era la ley que Dios había dado a esta nación para que le sirviera. El apóstol Pablo viene diciendo aquí que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y en vista también de que Pablo era hebreo, era de la tribu de Benjamín y conocía todo lo que tenía que ver con la ley que Dios le dio a Moisés, pues obviamente se entiende de manera directa que aquí Pablo le está hablando a los hebreos, aparentemente. Pero no nos podemos detener ahí. Hay que leer lo que dice el versículo 14. Dice el versículo 14: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Véase que ahí esa obra que Jesús hizo en la cruz redimió de la maldición de la ley no solamente a los hebreos, sino también a los gentiles. Porque aquí, en mi opinión, creo que también se debe a la ley que es proporcionada y establecida por el pecado. ¿Cómo así, predicador? Claro. Váyase a Romanos capítulo 7 para que usted vea lo que dice el apóstol Pablo ahí. El mismo que escribe a los Gálatas es el mismo que escribe a los romanos. Vámonos allá. Romanos capítulo 7, versículo 23. Mire lo que dice: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de Dios y contra la ley de mi mente. Aquí el apóstol Pablo habla de ¿cuántas leyes?
tres. La ley de Dios, la ley de mi mente y la ley de mis miembros. Obviamente la ley de mis miembros está vinculada a lo que es la ley del pecado, porque el pecado que mora dentro de la persona es quien lo hace que peque. ¿Y qué utiliza para pecar? Sus miembros, que obviamente están vinculados al cuerpo que usted está viendo aquí físicamente, pero que está dominado por ese deseo despiadado, infernal que nosotros tenemos dentro, que se llama pecado. Que en el capítulo 6 de Romanos, ahí vemos que el apóstol lo describe como el hombre viejo, es decir, el hombre carnal, aquel ser que no se sujeta a la ley de Dios, que no entiende las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Entonces, si este hombre no está muerto, el pecado nos va a guiar, nos va a gobernar y se va a convertir en amo y señor de nuestra vida, de tal manera que sería imposible, pero muy imposible, de que nosotros pudiéramos servir a Dios en espíritu y en verdad. Y evidentemente también sería imposible que logremos ser redimidos de esa maldición que menciona el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, en Gálatas capítulo 3 y versículo 13 en adelante. Obviamente aquí el apóstol Pablo le está hablando a hebreos y a gentiles, porque todos aquellos que creen en Jesús son libres de esa maldición que está de manera directa vinculada a los efectos secundarios que produce el pecado en los corazones de la persona, para que no sirvan a Dios y se pierdan por la eternidad. ¿Dónde fue que dijimos? En Romanos capítulo 6, ¿verdad? Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando ese cuerpo está destruido, no funciona, está inactivo. Si está inactivo, entonces el pecado no funciona, por lo que la persona tiene la oportunidad y el privilegio de poder vivir una vida placentera en el espíritu y morir para este mundo. Vámonos a Gálatas, para que ustedes vean que cuando Pablo dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, obviamente esta redención está vinculada al sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Escuche bien, es lo que trastorna nuestra mente, lo que cambia nuestra forma de pensar, porque esto es lo que tiene capacidad para destruir todo mundo de maldad que opera dentro del individuo, que lo hace ir de continuo hacia la muerte y al pecado. Vamos allá. Gálatas. Mire lo que dice Gálatas capítulo 2. Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Que él vivía crucificado juntamente con Cristo. Esto es lo que proporciona que el creyente viva en una victoria total, hermano, contra el pecado, el mundo, los demonios, todo lo que se levante contra el creyente. Si vive crucificado con Cristo, sale más que vencedor por medio de aquel que le amó, en cualquier escenario que tenga que pelear. Por eso es que el evangelio no es teoría, no es una filosofía, no es un cuento o una literatura que se escribió en un determinado momento para que la persona la lea y ya. No, es una experiencia que se vive de manera personal con Dios a través de lo que hace el Espíritu Santo. Obviamente esta obra del Espíritu está vinculada de manera muy directa al sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz para que nosotros pudiéramos vivir en vida nueva. Si no se tiene esta experiencia, no hay forma de que nosotros podamos vivir redimido de la ley que menciona el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 y versículos 13 y 14. ¿Por qué entendemos que esta ley es muy probable que esté vinculada a la ley del pecado? Porque en el versículo 14 dice que ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz no se redimió de la maldición de la ley. Pero sigue diciendo
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Pablo lo que está diciendo que esta obra Dios la había prometido a Abraham allá cuando fue escogido de Ur de los Caldeos para que fuese a un lugar que él no conocía. Dios se le dice a Abraham, mira, sal de tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y dice la Biblia que Abraham, en obediencia a Dios, preparó su viaje y se fue. Pero él no sabía dónde iba, hermano. No sabía para dónde iba, pero él le creyó a Dios. Pero cuando Abraham salió de ahí, Abraham no era hebreo. Escuche aquí. Cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, repito, él no era hebreo, hermano. Alabado sea Dios. Abraham era gentil, porque los gentiles tienen una existencia primero que los hebreos. Eso quiere decir que si Abraham sale de Ur de los Caldeos, Dios le da la promesa de salvación a través de Jesucristo. Aunque de manera figurada todavía Cristo estaba en los lomos de Abraham. Por eso es que usted ve que según los expertos y los eruditos dicen que Cristo tiene sangre gentil. O claro, porque Ruth la Moabita se casó con un hebreo llamado Boaz, que era muy rico por cierto. Y esta mujer fue bendecida. Ella decidió salir de su tierra, quedarse en Belén, y allí se casó con Boaz. ¿Y qué pasó? De allí nace un muchachito que le llamaron Obed. Y de este niño llamado Obed, entonces nace Isaí. Y de Isaí, entonces viene David. Gloria a Dios. Y de David, entonces viene Cristo según la carne. Fíjese cómo Dios va poniendo cada cosa en su lugar, hermano. O sea, que este versículo aquí, Gálatas capítulo 3, 13 y 14, hermanos, eso no tiene que ver nada con la ley que Dios le dio a Moisés, hermano. Es una ley que está protagonizada por el pecado. Protagonizada por el pecado, repito. Vamos a Romanos para que usted vea. Para que usted vea que Cristo a través de su sacrificio no solamente nos liberta de la ley del pecado y de la muerte, sino que también atrae a nosotros un conocimiento que no es establecido por la sabiduría, la inteligencia que la gente tiene aquí abajo. Por esa gente que va a la universidad, estudia ingeniería, medicina, estudia las naves espaciales, todas esas cosas allá arriba. Sino que es una ciencia, hermano, y un conocimiento que no es adoptado al creyente salvo que éste sea trastornado a través de la obra que Jesucristo hizo en el Calvario. Siento presencia. Vamos allá. Romanos capítulo 10. Miren lo que dice Pablo con relación a lo que aconteció con Israel. El pueblo que supuestamente tenía conocimiento de Dios, la ley, la palabra. Miren lo que dice. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo le doy testimonio de que tienen fe. Escuche bien. Porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios. Pero no conforme a ciencia. No conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y entonces dice el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Siento presencia. O sea, Israel tiene una ley, ¿verdad? Que es la que los guía. Aquí habían estatutos, principios, normas, conductas, que guiaban al pueblo. Excelente. Pero entonces cuando Cristo viene, Dios dice, no, espérate, esto no conviene, esto hay que quitarlo. Hay que dejar esto tranquilo y establecer algo nuevo. ¿Qué fue lo que estableció nuevo? La obra que Dios hace a través del sacrificio de Jesucristo, que no está basada en la ley que Dios le dio a Israel a través de Moisés. Claro, porque la ley no consiste en un conocimiento que está basado en la ciencia de Dios, sino que la ley está ahí escrita y tú la vives y tú vives con eso, simplemente. Pero vamos a ver qué dice Gálatas. Ahí vemos, ¿verdad? Que Israel servía a Dios, tenía celo de Dios, creía en Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Cuál ciencia? La ciencia que viene de arriba, que está basada en el conocimiento que proporciona el Espíritu Santo en los creyentes que fueron lavados con la sangre bendita de Jesús. Siento presencia. Por eso es que usted ve que la salvación no se basa en un estudio que usted haga ya en el instituto bíblico, ni leer muchos libros, ni tener mucho conocimiento de lo que usted adquiere aquí a través de las universidades evangélicas y cristianas. Alabado sea Dios.
No, eso puede ser un complemento donde usted se desarrolle más, tenga más conocimiento para expresarse delante del público, ¿verdad? Hace un bosquejo más elocuente cuando va a dar un mensaje, podría expresarse mejor, tiene más facilidades para tratar los temas en las grandes asambleas. El tipo se prepara, alabado sea Dios. Excelente, excelente, pero esa no es la base de la salvación, hermano. Eso pudiera ser un complemento para que nosotros pudiéramos desarrollar nuestro ministerio de una forma más fluyente. Pero no es la base. Eso no sirve para nada, hermano. Aquí lo que vale es el poder del Espíritu Santo derramado en un hombre y una mujer humillada delante de Dios, reconociendo que en Cristo todo lo podemos. Alabado sea Dios. Porque con los estudios que usted haga, usted no mata el deseo de la carne. Siento presencia. No mata el deseo de la carne. Ni se nace de nuevo, no. Lo que hace que la gente nazca de nuevo es la palabra, es la obra de Jesucristo en la cruz, es la fe que nosotros tengamos en el Señor Jesucristo y nos apartemos de este mundo. Simplemente. En Gálatas capítulo 2, versículo 16, mire lo que dice. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Fíjese que el apóstol Pablo dice, nosotros también hemos creído en Cristo. Es decir, está hablando con hebreos, pero también está hablando con gentiles, porque recuerde que aunque el apóstol Pablo le escribiera en un determinado momento a los hebreos de manera directa, pero ¿y esa bendición no llega a los gentiles también? ¿Por qué llega a los gentiles también? Bueno, porque cuando nos referimos a la obra que Jesús hizo en la cruz, no fue solamente para los hebreos, también fue para los gentiles. Porque Cristo murió por toda la humanidad. ¿Me está entendiendo? Entonces lo que quiero decir es que si Cristo realmente, como dice este pastor, solamente redimió a los hebreos, según Gálatas capítulo 3 y versículo 13, entonces nosotros estuviéramos fuera del plan de salvación. Porque según él, bueno, lo que pasa es que la ley solamente fue dada a Israel. Pero que el enfoque de Dios para redimir a la humanidad no fue específicamente a redimir lo que estaban bajo la ley de Moisés, sino también a los que estaban sin Dios y sin esperanza, que eso representa el grupo de los gentiles. Estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero qué bueno que para eso apareció Cristo, amén, para redimirnos de toda maldad, del pecado, de todas las ataduras que Satanás tenía sobre nosotros. Entonces mire lo que sigue diciendo, para que ustedes vean que cuando Pablo dice ahí que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, en mi opinión, se debe a una ley que es establecida por el pecado que mora en nosotros, que nos domina, que nos lleva de la mano para que nosotros hagamos lo que Él dice. Se convierte en amo y señor de esa persona que no tiene a Dios. Y eso acontecía con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando creemos en Cristo, la cosa cambia, es diferente, porque ya no nos gobierna el pecado, sino que nos gobierna Cristo. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Mire lo que dice en Gálatas 2 y versículo 18. Versículo 19. Porque yo por la ley, escuche bien, por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Muerto para la ley. Porque esa ley que menciona Pablo ahí está vinculada de manera directa a los efectos secundarios que hace el pecado en los corazones de las personas que no tienen a Dios y no tienen al Espíritu. ¿Cómo confirmamos que lo que dice Pablo ahí está vinculado con la ley que proporciona el pecado? O vamos a la Biblia para que usted vea. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, desde el versículo 13, desde el versículo 12. Mire lo que dice. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Lo ve? De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos. Ve, como vivos de entre los muertos. ¿Por qué dice que estamos vivos de entre los muertos? O porque una vez que creímos en Cristo morimos al pecado, hermano. Y resucitamos juntamente con Cristo. Y ahora vivimos en vida nueva. ¿Dónde podemos confirmar eso también? O váyanse a Romanos capítulo 8 para que usted vea. Porque es que la gente se pone a hablar, hermano. Porque es que yo no entiendo si es que no oran a Dios para que Dios le diga lo que quiere decir la Biblia.
¿Y qué representa el sacrificio de Jesucristo en la cruz? En un tiempo donde se vive por la gracia, hermano. Por la obra de Jesús en la cruz. El perdón de nuestros pecados por medio de esa fe que nosotros tenemos en Él. Mire lo que dice. Para que usted vea que Cristo nos redimió de la maldición de la ley que nos llevaba cautivo a la muerte y al pecado. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Dice que nuestro cuerpo mortal, oiga eso, es vivificado. ¿Por qué es vivificado? Porque la muerte que producía la ley del pecado en él antes de convertirse a Cristo queda inactiva. Y una vez que queda inactiva, entonces hay lugar, espacio. Ve, para que la obra del Espíritu trabaje en nosotros. Y entonces esto va produciendo una vivificación de manera gradual en nuestra vida. De tal manera que la gente puede ver a simple vista la obra extraordinaria que Dios ha hecho en esa persona. Que tenía debilidades, tenía flaqueza, estaba hundida en el alcohol, en la droga, en los vicios, en la prostitución. Pero que ahora creyó en Cristo, fue transformada, regenerada y cambiada de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. ¿Por qué? Bueno, porque Dios no solamente vivificó su alma, sino que también vivificó su cuerpo mortal. Por eso es que ustedes ven que hay personas que son creyentes, que tienen activo el sentido de la vergüenza. Oiga, ¿qué es el sentido de la vergüenza? Bueno, el sentido de la vergüenza no es más que ese temor que usted tiene por mantener las cosas que no es permitida ver de manera oculta. O sea, hay gente que le da vergüenza estar sin camisa. Hay gente que le da vergüenza que le vean las piernas. Hay gente que le da vergüenza que le vean el pecho aquí. Se tapan, se cubren. Eso acontece porque tu cuerpo mortal está vivificado por el Espíritu, porque el Espíritu te está guiando, hermano. Pero si usted tiene la pierna afuera y usted se la deja ver y es como si nada, usted va rumbo a la muerte, hermano. Alabado sea Dios, porque eso son cosas de la carne. El creyente tiene que cubrirse. Gran parte de su cuerpo tiene que estar cubierto. ¿Y por qué es eso? Amado, porque la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ahí Él vive, esta es su casa. Él es que ministra. Él es que nos lleva de la mano hacia el triunfo eterno, Jesucristo, el Hijo de Dios, alabado sea Dios. Él es que hace el trabajo para que Él, es decir, el cuerpo mortal, se mantenga santificado, reservado para que el día que suene la trompeta, ese cuerpo vaya a resucitar entre los muertos y irse a recibir la herencia que tiene allá arriba. Por eso es que dice que el cuerpo mortal, es decir, lo que usted está viendo aquí, que usted ve que yo muevo la mano, que ve que estoy abriendo la boca, y ve que ya estoy lleno de canas. Y el diablo loco porque yo me dé un tinte. Va a morir seco ahí como un arenque, esperando que yo me dé un tinte. Ahora este cuerpo es vivificado por el Espíritu, porque ya la ley del pecado no lo lleva hacia la muerte. Alabado sea Dios. Romanos capítulo 8, versículo 2, mire lo que dice. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Oye, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No está hablando ahí de la ley de Moisés allá. Bendito sea Dios. No, es la ley del pecado. Sí, lo que te lleva a la muerte allá. Lo que hace que usted se vaya para allá, para la cabaña con la mujer ajena y caiga en adulterio, fornicación. Lo que hace que su cuerpo esté lleno de vanidades y le guste que lo vean. Y le gusta que lo vean. Y el flow. Esa es la ley del pecado, hermano. La gente que... la ley del pecado que pone a la gente para ese pajuil. Es lo que andan inflados así, hermano. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Pero la gente que vive para Dios, la gente que permite que el Espíritu de Dios mate todo eso, que por cierto es terrenal, vive humillado, en humildad, sencillez para Dios, porque entiende que la Biblia dice que los que se humillan, Dios los exalta. Aleluya. Dios los pone en grande. Dios los pone en los primeros asientos. Aleluya. Dios los reviste en su gloria. Y yo estoy hablando con gente, hermano, que sienten la gloria de Dios. Sienten el Espíritu Santo que se mueve como río dentro de sí. Aleluya. Pueden sentir la victoria a través de la obra del Espíritu Santo. Y alma te alaba. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Porque yo entiendo que
esa redención que menciona el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14, no es solamente para los hebreos, como dice el predicador que yo vi en YouTube. Oh, si usted se va a Romanos capítulo 10 y versículo 11, dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Y entonces dice el versículo 12, porque no hay diferencia entre judíos y griegos, es decir, gentiles. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Alabado sea Dios. O ve que ahí esa redención que habla Gálatas capítulo 3 y versículo 13 y 14 no está de manera directa a la ley que Dios le dio a Israel a través de Moisés. Ahí se centra el plan de salvación en Jesucristo por medio de la obra de la cruz, hermano. Ve, que vuelvo y repito, es lo que trastorna nuestra mente, cambia nuestra forma de pensar, nos hace vivir en el Espíritu, siento presencia, te hace vivir quebrantado delante de la presencia de Dios. Santo. Y esto es lo que le da paso al Espíritu Santo para que nuestra vida viva en un fluir de manera constante en la presencia del Espíritu de Dios. La mayoría de los creyentes, hermanos, de este tiempo no son trastornados con la obra de la cruz. Porque si andaran trastornados con la obra de la cruz, no anduvieran en la carne. Porque la gente que se deja vencer por la obra de la cruz, no hay espacio para la carne. Bendito sea Dios. Aleluya. Mi alma te alaba. Allí lo que hay es lugar y espacio para que obre el Espíritu Santo y se mueva en nuestras vidas como río. Gloria a su nombre. Fíjense que anteriormente Dios decía que lo que el apóstol Pablo dice a Gálatas en el capítulo 3, versículos 13 y 14, no está escrito de manera directa a los hebreos con relación a la ley que Dios le dio a Moisés. ¿Por qué digo que no está escrito de manera directa? Bueno, porque este versículo aquí habla de la salvación que Dios nos dio a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Ahora, cuando Dios entrega a Jesús en la cruz y salva nuestras vidas por medio de ese sacrificio, la ley de Moisés queda ¿qué? Inactiva. Inactiva. De manera simultánea. ¿Me comprende? Alabado sea Dios. Lo que implica que tanto los hebreos como los gentiles son afectados a través de este sacrificio que obviamente era imposible que sucediera, salvo que no fuera a través de Dios mismo. Por eso fue que el apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, recibido en el mundo, predicado a los gentiles y recibido en gloria. O sea, Dios mismo se manifiesta a través de la persona de Jesucristo, morir en la cruz, para que a través de este sacrificio, tanto los hebreos como los gentiles, fuéramos libre de la maldición del pecado, hermano. Del pecado. Porque entonces, si hubiese sido directamente para redimir a Israel de la ley de Moisés, entonces nosotros nos hubiéramos quedado afuera. Y cuando se trata del plan de salvación en Jesucristo por medio de la cruz, obviamente este sacrificio tiene que afectar nuestra vida personal. Nuestra vida carnal, nuestro viejo hombre, todo lo terrenal en nosotros lo afecta de manera directa tanto a los hebreos como a nosotros. De lo contrario, entonces, el sacrificio de Jesucristo no tendría sentido, hermano. A Filipenses 3. Recuerde que aquí en Filipenses escribe Pablo, un experto, un erudito, un maestro, un doctor en la ley. Tenía conocimiento de lo que decía. No era un chivito alto joven. Pablo era un tipo que sabía lo que estaba hablando. Filipenses capítulo 3. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿De qué conocimiento está hablando Pablo aquí? Está hablando del conocimiento que es proporcionado a través de lo que hace la obra del Espíritu de Dios en el creyente cuando se entrega en cuerpo y alma a Jesús, aquel que le salvó.
Santo. Es decir, no es un conocimiento que está basado en lo que él sabía previamente acerca de la ley que Dios le dio a Moisés, sino que es un conocimiento que es basado en la ciencia de Dios a través del Espíritu y la revelación que viene a nosotros por medio del Espíritu Santo para entender e interpretar la palabra de Dios. Y entonces dice el versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Y qué sigue diciendo el versículo 10? A fin de conocerle, a fin de conocerle. O sea, tú vas a conocer a Dios, pero tú no lo vas a conocer porque tú estudies en el instituto bíblico. Vuelvo y repito, no, a Dios se conoce a través de la obra que hace el Espíritu. Alabado sea Dios. Por eso es que dice en Isaías que el que anduviera por este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar. Por eso es que la salvación no se basa en los conocimientos teológicos que tenga el individuo. Gloria. Es basada única y exclusivamente en la obra que Jesús hizo en la cruz por medio de la fe. ¡Santo! Esto es lo que transforma. Esto es lo que regenera nuestras almas, nuestra mente, nuestro espíritu. Gloria a Dios. Lo que nos hace vivir para Dios, y como consecuencia entonces nuestra salvación va a estar garantizada, porque esto es lo que proporciona que nosotros vivamos aislados del pecado, consagrado para Dios. Siento la presencia del Espíritu Santo. Y entonces le sigue diciendo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Y por qué el apóstol Pablo habla aquí de muerte? De muerte. Oh, pero en Romanos, en el capítulo 6, me parece que es, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Por qué hemos sido bautizados en su muerte? Porque una vez que creímos en Jesús y el Espíritu de Dios hizo morir las obras de la carne, juntamente con ella murió el hombre viejo que está en nosotros. Y es lo que proporcionó que nosotros resucitemos de entre los muertos para vivir en vida nueva. Obviamente, este bautismo no tiene que ver nada con el bautismo en agua. Siento la presencia del Espíritu de Dios. Es un bautismo que está relacionado con la muerte de la cual nosotros hemos participado cuando creímos en Jesús y morimos para este mundo. Por eso es que, como decía anteriormente, en la iglesia hay gente que no han sido trastornados a través de la obra que Jesús hizo en la cruz. Siento presencia. Porque si hubieran sido transformados, si hubiesen sido trastornados por ese sacrificio, no anduvieran en la carne. Nosotros por medio de la fe tenemos que participar de la muerte de Jesús. ¿Y cómo se puede evidenciar esto? A través de una vida santa, que obviamente es imposible que se lleve a cabo si usted y yo no morimos para este mundo. Bendito sea Dios. ¿Cuándo pasa esto? Cuando nosotros permitimos que Dios nos haga morir para la ley. ¿Pero para cuál ley? Para la ley del pecado, que una vez nosotros no creíamos en Cristo y nos mantenía de cachetada, de patada. Nos tenía como una bola de jugar basquetbol. La agarraba, la metía en el canasto, la soltaba, la agarraba otra vez, la volvía, la metía. Porque éramos esclavos de Satanás, hermano. Pero es que no hay cadena que Dios nos pueda quebrantar a través de la obra de Jesucristo en la cruz. Bendito sea Dios. Ya no hay forma de que el individuo, la persona sea libre si no cree en Jesús por medio del sacrificio en la cruz, por medio de la fe. Señores, vamos a dejarlo hasta aquí. Gracias mil por el apoyo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Seguimos después. Bye, bye. Gracias mil por el apoyo. Hasta la próxima.